En el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de potencia mecánica para los chicos de segundo secundaria, el curso de física. La potencia se mide en watts. Vamos a hablar de una nueva unidad. Los watts son posiblemente una de las unidades más interesantes, porque todas las máquinas, toda nuestra maquinaria tiene una potencia, unos watts. Un carro tiene watts, un refrigerador tiene watts, una licuadora tiene watts. ¿Qué cosa es los watts? Pues básicamente los watts es cómo se mide el trabajo, que conocemos, ya conocemos por los temas anteriores que el trabajo se mide en joules. El trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Es como si fuese una velocidad. ¿Te acuerdas que la velocidad era metros entre segundos? Si tú tienes un carro, la velocidad te dice en cuánto tiempo recorre cierta cantidad de metros. La potencia te dice en cuánto tiempo utiliza cierta cantidad de joules, cierta energía, cierto trabajo. Eso es básicamente lo que te dice la potencia. ¿Qué tanta capacidad de trabajo puede hacer? Por eso es que si tú tienes una persona muy potente, alguien que puede hacer mucho trabajo en poco tiempo. Eso es lo que vemos en el concepto de potencia. Cómo varía este trabajo a través del tiempo. Y de aquí también sale otra formulita muy interesante, que es fuerza por velocidad. Porque si tú te acuerdas, trabajo, fuerza por distancia. Y distancia entre tiempo, velocidad. Y aquí hay una analogía que me gusta contar mucho. Un deportista potente tiene que tener dos características. ¿Cuáles son sus dos características de un futbolista potente? Que sea fuerte, sí o sí. Pero la fuerza no es lo único que debe tener, también tiene que ser veloz. Esa combinación de fuerza y velocidad te hace ser potente. No solo puede ser, porque hay deportistas veloces, pero que son muy débiles. Hay deportistas fuertes, pero que son muy lentos. Si tú tienes un deportista, futbolista, basquetbolista, etcétera, que sea muy potente, es que tiene mucha fuerza y también velocidad. Por eso es una excelente combinación. Pero te que la potencia se mide en watts y bueno, básicamente eso vamos a tener. Vamos a calcular algunos problemas. Veamos, miren, una, tenemos una máquina de trabajo de 120 joules, o sea, te están diciendo, oye, esto hace esta cantidad de trabajo en este tiempo. Entonces tú calculas la potencia. La potencia, como te dije, es análogo a la velocidad. Muy parecido. Potencia entre tiempo, perdón, trabajo entre tiempo. 120 entre 4, 30 watts. Esta unidad se llama watts, en honor a un científico llamado Watt en su tiempo. Que bueno, es un tema muy interesante. Vayamos con el siguiente problema. El siguiente problema es la misma idea. Y esto sí te voy a preguntar en el examen, porque yo quiero que tú me debas de tener mucho cuidado con las unidades. Trabajamos en segundos, no en minutos. El tiempo será 2 minutos, no, será 120 segundos. Todos sabemos que 1 minuto es 60 segundos, por lo tanto 2 minutos son 120 segundos. Muy bien, ahora reemplazamos. Oye, la potencia, trabajo 840 entre el tiempo 120 segundos. Muy bien. Eliminamos el cerito por acá, cerito por acá. 84 entre 120 será en este caso, eso no nos va a dar un número exacto, creo. A ver, 84 entre 12, si no es un número exacto, 7. 7 watts. Listo. ¿Ok? Muy bien, vayamos con el siguiente problema. Te dicen, oye, calcula la potencia mecánica. Te dan la fuerza, te dan el tiempo, te dan la distancia. Obviamente tienes que calcular primero el trabajo. Trabajo, estoy seguro que te acuerdas que es fuerza por distancia. Trabajo 80. Y la potencia es ese trabajo entre el tiempo. 80 entre 10, 8 watts. No te olvides de esa unidad que también te voy a preguntar. Y bueno, acá tenemos un problema gemelo. Tienes que, en física tú tienes que analizar mucho
los gráficos, los datos que te dan. Por ejemplo, mira, yo analizo y aquí me dan, oye, te dan la potencia y te piden calcular la fuerza. O sea, te dan el caso contrario. Que es básicamente lo mismo, pero hay que recordar. La potencia es el trabajo entre el tiempo, pero el trabajo es fuerza por distancia entre el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular la fuerza? Es que T para arriba multiplicar y de dividir. O sea, la fuerza será P, el T para arriba y el D abajo. ¿Cierto? O sea, en esta ecuación, este D para abajo y ese T para arriba. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Reemplacemos los datos. La fuerza va a ser igual a la potencia, 15 watts. El tiempo, 6 segundos. Y tiempo, 3. Tercera, 1 y 2. 15 por 2, 30. Porque la fuerza se mide en newtons. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones matemáticas en estos temas. Hay que tener mucho cuidado que el trabajo es fuerza por distancia. La potencia es trabajo entre el tiempo. Entonces, esos detallitos. Bueno, veamos por acá. Te piden aquí la potencia mecánica. Como te había comentado el caso del deportista, un deportista potente es fuerte y veloz a la vez. ¿Cierto? Entonces, alguien fuerte, la fuerza, 15 newtons, velocidad 3. 15 por 3, 45. Interesante que nuestra formulita de potencia tenga dos fórmulas, ¿cierto? Trabajo entre el tiempo y fuerza por velocidad son la misma fórmula. Muy bien, vayamos por acá al siguiente problema. En este problema de aquí nos van a decir una máquina realiza un trabajo mecánico de 240 joules en un tiempo de 80 segundos. Calcular la potencia mecánica. Demasiado sencillo, ¿cierto? Así son los problemas, sí. Es que a veces el concepto de potencia no es un concepto muy común. Entonces, por eso es que normalmente los problemas tampoco son tan complejos, porque su complejidad ya de por sí es de su poco uso. Vamos a entender entonces de que si tú tienes una máquina que realiza un trabajo de 240 joules en un periodo de 80 segundos, que es muy corto, va a tener una potencia. Y la potencia es directamente la fórmula. Trabajo entre el tiempo. Reemplazamos 240 entre 80. Estos conceptitos, por más que parezcan tan sencillos, han cambiado todo nuestro concepto de hasta de cómo vivimos nosotros. Por ejemplo, la potencia. En inglés, los americanos normalmente suelen usar los horsepower. Y los horsepower vienen del caballo de fuerza. O sea, cuánto trabajo hacía un único caballo. Y esto es porque antiguamente en la industria se utilizaban caballos para mover las ruedas, para mover los coches, para mover las máquinas, usaban bueyes, etcétera. Entonces era la unidad más conocida. Pero con nuestro amigo Watt cambió la historia y comenzamos a usar máquinas. ¿Qué es lo que usamos ahora? Nadie va a estar empujando, bueno, en ciertos lugares quizás, pero usamos tractores, automóviles. Es muy raro, muy, pero muy raro ver los carruajes con caballos. Son solamente un lujo, ¿no? No es común ver cierto, no todos nos vemos o bien en una moto, en un carro, en un automóvil, etcétera, en un avión, en un barco, todos estos tienen potencia. Más rara vez usamos los caballos en casos muy específicos. Muy bien, regresamos por acá. Calcular la potencia mecánica desarrollada por una grúa.
Todas las máquinas tienen potencia, todas sin excepción. La refrigeradora, el carro, etcétera, etcétera, todas tienen potencia. Para trabajar un metro lineal de un bloque de 60 kilogramos en un minuto. Bueno, como te piden desarrollar la grúa para bajar un metro lineal, o sea, te dicen para que bajes un metro en un bloque de 60 kilos y en un minuto. ¿Qué hago aquí, profesor? No entiendo nada. Hay que hacer un mini gráfico para darnos cuenta, mira. Te dicen, oye, eso es una grúa. Todos hemos visto una grúa. Una grúa de rasgos es algo así. Algo así. La grúa está aquí y acaba de levantar un material no muy pesado, 60 kilos, bueno, más o menos el peso de una persona promedio. Ahora, dice, ¿sabes qué? Yo quiero bajarlo. Un metro. Eso es lo que te pregunta. ¿Cuánto para bajar un metro lineal? O sea, un metro. Pregunta, ¿qué fuerza hay acá? Bueno, la fuerza es el peso, ¿no? Esto tiene un peso, esa fuerza de 600 newtons, ¿cierto? Esa es una fuerza de 600 newtons. Además, nosotros que tenemos que la distancia es un metro. Tengo fuerza y tengo distancia. ¿Eso qué me da? Trabajo, ¿cierto? El trabajo vale 600 joules. 6 por 1, 60 por 1, 600 por 1. ¿Ok? Ahora, a mí no me preguntan el trabajo, te preguntan la potencia. Ese es un problema para pensar un poquito, ¿cierto? La potencia es trabajo entre tiempo. Acabo nuestro problema. 600 entre el tiempo. Nuestro tiempo vale un minuto. Un minuto es 60 segundos. Y eso es todo. Decimos gracias cero, 60 entre 6, 10. 10, ¿qué cosa? Watts. Y eso es todo. Eso es todo en el problema. Sencillo, más o menos. Tienes que hacer el gráfico, imaginar un poquito, imaginar una grúa así. La física eso es lo interesante. Mira, con un texto de 2 líneas me ha hecho dibujar una grúa, me ha hecho pensar un poco y ya está. Tiene esa belleza. Vamos con el último problema. Miren, calcular la potencia mecánica de todo esto. Bueno, primero tengo que calcular el trabajo, ¿cierto? Sin lugar a dudas. El trabajo es la fuerza. La fuerza es la fuerza resultante, 15. 15 por la distancia recorrida. La distancia 6. ¿Por qué 15, profesor? Porque son las dos fuerzas resultantes, 20 menos 5, 15. Bueno, eh, lo que nosotros tenemos, 15 por 6, 60. 90, no, 90, 90. 90 joules. ¿Muy bien? La potencia será trabajo entre el tiempo, ¿no? Trabajo entre el tiempo. Tiempo, 2 segundos. 90 entre 2. 90 entre 2, 45 watts. Y eso es todo. Entonces, lo que yo quiero que tengas mucho cuidado es de los textos, ¿no? Al momento de analizar hay que tener mucho cuidado con esta fórmula y en algunos casos con esta fórmula. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos.